Ante que nada, no tengo ningún conflicto de interés, al menos no acerca del tema que vamos a hablar ahora. Primero que nada, vamos a ocupar la expresión POCUS en inglés, es Point of Care Ultrasound o ultrasonido en punto de atención. En español debería llamarse UPA, pero UPA es un término que casi no está siendo utilizado, entonces vamos a ocupar para esta charla el término POCUS. Y quisiera comenzar haciendo dos declaraciones. La primera es que bajo ninguna circunstancia POCUS va a intentar reemplazar a los radiólogos o a los ultrasonografistas plenamente entrenados. Esa es la primera cosa que queremos señalar. Ha habido en El Salvador decimos mucha roncha, ha habido mucho escozor, mucha picazón de parte de los amigos radiólogos acerca de esto, y algunos se sentían indignados cuando comenzamos a hacer ultrasonido. Y realmente cuando la clínica donde yo trabajo comenzó a adoptar POCUS, lo que encontramos fue un incremento en la cantidad de estudios que pedíamos a los radiólogos, porque nos dábamos cuenta de un montón de cosas que antes no nos dábamos cuenta. Y la segunda cosa es que POCUS siempre va a responder o a intentar responder una pregunta específica. POCUS va a intentar preguntar, por ejemplo, tu paciente tiene cálculos aquí estamos, esta es una vesícula, aquí está la ventana acústica, ¿tiene cálculos? Esto es algo que en la clínica donde trabajo somos varios médicos y comenzamos a medirle el tiempo antes de esta charla y encontrar cálculos más o menos alrededor de entre 30 y 45 segundos es lo que tarda. El paciente hemos dado, qué sé yo, X medicamento, sacubitril o valsartán, y queremos saber si realmente funcionó. Bueno, medir una fracción de eyección tarda más o menos 30 segundos. Hay una muchacha, una doctora joven, que lo hace exactamente en 30 segundos, la medición de fracción de eyección. Por supuesto que es una medida muy puntual y no vamos a pretender que eso sea un ecocardiograma. Esto no se llama ecocardiograma, se llama estudio cardíaco avanzado, estudio físico cardíaco avanzado con ultrasonido. ¿Tiene mi paciente sobrecarga de volumen? Bueno, medimos la vena cava inferior y nuevamente esto tarda 45 segundos. Mi paciente tiene ascitis, ahí tiene un vaso gigante rodeado de líquido y también son unos pocos segundos para poder contestar una pregunta específica y así vamos y vamos y vamos. Tiene retención urinaria, le damos tamsulosina. ¿Realmente respondió bien a tamsulosina después de un mes? Pasó la retención urinaria, pasó de ser 35% a ser 8%. ¿Y realmente con eso vamos bien o se lo vamos a tener que referir al urólogo porque no está funcionando? ¿Qué tamaño tiene la próstata de mi paciente? No sé en los otros países, pero les juro que en El Salvador los pacientes son más receptivos a que se le haga un ultrasonido abdominal a que se le haga un tacto rectal para medir la próstata. No sé cómo va la cosa en México, en El Salvador prefieren el ultrasonido. Ahora, tamaño de las hepatomegalias, etcétera, etcétera. Ahora, quisiera aclarar que durante muchísimos siglos el médico únicamente tuvo una buena anamnesis y la palpación para hacer diagnóstico. Y por años, vamos a ver que fue hasta 1816 que se introdujo el martillo de reflejos. En 1888 se introdujo el estetoscopio, pero no esa cosa bonita que se ve, sino que era simplemente un tubo de madera que nos amplificaba un poco. Y vamos a encontrar que hasta entonces tuvimos realmente herramientas que nos permitían imaginarnos más o menos cuál era la realidad de los órganos internos. Ahora, vamos a ver que si ustedes recuerdan,
En 1901, Röntgen ganó el premio Nobel de Medicina y Física por los rayos X, y en unos pocos años, especialmente gracias también a la Primera Guerra Mundial, rápidamente comenzó a haber radiología. Antes no teníamos esa posibilidad. Hasta el 51 fue que tuvimos nosotros el aparecimiento de lo que se llama el modo B de ultrasonido, y tardaron unos 10 a 15 años en comenzar a popularizarse. En los 70s y los 80s, los radiólogos que en ese momento venían de ver radiología se convirtieron en imagenólogos, sin la I. Ellos se ofenden cuando decimos imaginólogos porque se imaginan cosas. Imagenólogos ven las imágenes. Y platicando con uno de las personas más importantes de radiología en El Salvador, me decía que cuando él fue a tomar el curso de ultrasonido en los 70s, a finales de los 70s, principios de los 80s, sus compañeros radiólogos lo veían mal y veían que se estaba metiendo en una cosa que no le comprendía, y que decía que no podía hacer, y tuvo mucho problema en eso hace ya pues muchos años. En los 90s, los americanos, la Armada Americana, metió muchísimo dinero para poder investigar máquinas de ultrasonido que fueran disponibles en el campo de batalla. Esa es la época en que yo me formé en el Hospital Militar, y el Hospital Militar Salvadoreño fue uno de los sitios donde se probaron estas primeras máquinas que después Sonosite sacó como la versión civil. Realmente fue probado en la guerra de Irak en 2003. El Salvador también estuvo presente en esta guerra. Y durante este periodo comenzamos a ver que las mismas máquinas, en este mismo periodo, un grupo americano comenzó a utilizar máquinas de ultrasonido, de las grandotas, para poder hacer punto de atención en las unidades de emergencia. Realmente los primeros que entraron en este campo fueron los emergenciólogos. ¿Por qué? Por razones prácticas. O sea, tenías a un paciente de trauma y el tiempo que tardabas en llevarlo de ahí hasta donde estaba el ultrasonografista era un tiempo que era vida. Ahora, podríamos seguir un montón, sin embargo, vamos a encontrar que en la década de los 2000, en las dos primeras décadas de este siglo, lo que hemos visto es el aparecimiento de unidades de ultrasonido cada vez más pequeñas. Y en el 2020, una de las cosas interesantes fue que la pandemia nos obligó a utilizar el ultrasonido. No nos acompañó esta vez, pero junto con el doctor Víctor Segura, buen amigo, tuvimos mucho que ver en la parte de la pandemia, y de verdad teníamos muchísimo miedo. No había forma de cómo auscultar a un paciente con el traje de bioseguridad que todos ustedes probablemente ocuparon. Y la forma sencilla era hacerlo a través de ultrasonido. Y esta maquinita, este es el Sarios, el Toshiba Sarios que ocupamos en la clínica, y esta maquinita es un Clarius. Este es el Clarius que ocupamos en las diferentes clínicas. Este es uno multimodal, hay un Clarius, no es comercial, hay uno que es simplemente para cardíaco, pero estamos hablando que esto tiene un poder muy similar a las máquinas de ultrasonido grandes de hace 10 años. O sea, realmente estamos hablando que es algo que va en avance. ¿Cómo definimos UPA? Básicamente es el examen de ultrasonido realizado por un proveedor de salud, que puede ser un radiólogo, puede ser ultrasonografista, pero perfectamente puede ser un internista, o puede ser un ginecólogo, o puede ser un cirujano, o un intensivista, o puede ser un anestesiólogo. Lo importante es que va a responder una pregunta específica, ya sea de diagnóstico, o va a guiar un procedimiento. O sea, no estamos hablando de ir a hacer un ultrasonido abdominal
que tiene 72 parámetros, que tiene un buen ultrasonido abdominal, mide 72 parámetros. Nadie lo hace realmente. Pero probablemente van a medirte 25, 18, 20. Esto te va a responder una sola pregunta. ¿Cuáles son las aplicaciones para los hospitalistas? Esto es para los hospitalistas. Vamos a hablar un poquitito acerca de la oficina, pero para los hospitalistas son varias las aplicaciones. Definitivamente, quizás la parte que más fácil de entrenar y más fácil de entender es la parte de abdomen. Podemos medir si hay líquido libre, cuál es el tamaño de los riñones. Podemos darle seguimiento al tamaño de los riñones, una cosa bien importante. El tamaño del volumen de la vejiga es una cosa importantísima. Nosotros, la mía es una clínica metabólica la que tenemos, y nuestros pacientes lo que tienen, un 60 y pico % tienen diabetes. Es importantísimo para nosotros saber si puede vaciar o no la vejiga, porque esto nos va a reducir enormemente el riesgo de sepsis. Y la forma sencilla de hacerla 2 veces al año o 3 veces al año es en el consultorio. La presencia de piedras en vesícula, etcétera, etcétera. A nivel pulmonar, tenemos que recordar la presencia de derrames pleurales, síndromes intersticiales. Los síndromes alveolares fueron importantísimos durante la pandemia. Pero en general también vamos a ver en la emergencia, los pacientes en hipotensión y shock, el manejo de fluidos a través de ultrasonido en punto de atención ha venido a cambiar completamente lo que nosotros aprendimos. Recuerdo con cariño a un profesor durante la epidemia del cólera en 1980 y pico, y la descripción de cuánto necesita, doctor, cuánto necesita el paciente para poder ser rehidratado en cólera. Venían sumamente deshidratados y la respuesta fue hasta que tosa rosado, ¿ok? Cuando toses rosado te pasaste. Realmente hay una forma mucho más sencilla de hacerlo ahora, exactamente cuánto, y como les digo, dura menos de un minuto, un buen examen de vena cava inferior. El estudio de disnea es extremadamente útil. El paciente que te llega a la clínica simplemente porque está cansado, y la pregunta es: ¿esto pulmonar? ¿Esto es cardíaco? ¿Esto es de otro origen? Y vamos a ver que el estudio, utilizando la maquinita de ultrasonido exactamente igual que la maquinita de estetoscopio, te va a arrojar un montón de ventajas. Falla renal aguda, y la cantidad de aplicaciones es enorme. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos, especialmente en punto de atención en medicina interna, es que el ultrasonido es una herramienta altamente operador dependiente. Nosotros tenemos la experiencia del operador es crucial para poder tener un estudio de buena calidad. Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué tanto entrenamiento, qué tipo de entrenamiento necesitamos para poder hacer esto? Como Asociación de Medicina Interna en el país hemos tomado el reto de tratar de hacer entrenamientos. Las respuestas iniciales no han sido tan aceptables. Entonces, lo que nos hemos enfocado es en tratar de que en los hospitales, y por lo menos hasta el momento en 3 de ellos lo hemos comenzado a lograr que nuestros residentes tengan un entrenamiento temprano en punto de atención. Ahora, doctor Sorto, compañero de la clínica, dando una charla en el Hospital Sacamil, y vamos a encontrar ¿cuánto es el entrenamiento que debe tenerse? Hay diferentes asociaciones que tienen diferentes parámetros, pero en general, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que
La palabra clave aquí es tutoriados. Después de un entrenamiento básico que puede durar tan corto como 2 días o 3 días, estamos hablando de entre 25 y 30 horas de entrenamiento básico teórico, tan corto como 30 a 50 estudios tutoriados, y aquí nuevamente la palabra básica es tutoriados. Necesitas a alguien que te guíe, que te vaya enseñando. Alcanza una habilidad muy cercana a lo deseado. Y este es el estudio hecho por Blechar. Ellos estudiaron un grupo grande de pacientes y vieron que el plató se obtenía, excepto por estamos hablando de las endovaginales, todas las que es muchísimo más difícil de hacer. Su servidor, gracias a Dios, no hace eso. Pero la mayor parte de estudios alcanzaban un plató con una sensibilidad arriba del 85% en apenas entre 15 y 25 estudios tutoriados, ¿ok? No estamos hablando de alguien que agarre una maquinita y que se le va a ocurrir. No, estamos hablando de alguien que tenga la vocación para decir, ven acá, yo te enseño. No, esta no es manita para arriba, manita para abajo, mira esto, y reconocer patrones. No es una cosa del otro mundo. Necesitamos, eso sí, necesitamos sacar a esos profesores que tengan la habilidad de enseñar y el deseo de hacerlo de una manera adecuada. Por otro lado, veamos la especificidad. Se alcanza en un patrón más o menos similar. Alcanzan especificidades arriba del 90% en apenas 20 o 25 estudios tutoriados. Este es un estudio donde un grupo de japoneses, estos tuvieron un día de entrenamiento teórico y un día de entrenamiento práctico, y por lo menos en abdomen alcanzaron sensibilidades del 85%. Entonces realmente no es una cosa del otro mundo, siempre y cuando se tenga alguien que te tutoree adecuadamente. Este es un estudio que estudió la población en Uganda. 53% de los que lograron hacer este tipo de estudios, médicos rurales de Uganda, son médicos generales. 53 de los pacientes lograron cambiar sus diagnósticos gracias a POCUS. Ahora, los retos que van, la primera cosa es mejorar la mortalidad. Hasta el momento, POCUS no ha demostrado mejorar la mortalidad, al menos en las unidades de emergencia. Lo que sí ha demostrado es que cuando ustedes ven, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, POCUS demostró que disminuía el daño a órganos y complicaciones graves. ¿Por qué? Básicamente podía detectar más tempranamente una serie de cosas, especialmente el manejo de shock. Pero cuando veíamos mortalidad, realmente no había ninguna diferencia en la mortalidad utilizando ultrasonido o no utilizando ultrasonido. Esa es una parte que todavía, tenemos que ver qué es lo que le podemos sacar. Lo que sí fue útil, este es un estudio donde tomaron 176 dolores a nivel de flanco y lo analizaron con ultrasonido o sin ultrasonido, y lo que sí hubo una diferencia importante fue en el tiempo en el cual se mantenía en la unidad de emergencia. Este fue un estudio específicamente buscando cálculos en los riñones y demostró que sí, estamos hablando de reducir de 180 a 120 el tiempo, minutos, el tiempo que vas a estar con dolor. Y yo lo tomo, realmente, sí es útil. Ahora, cuando preguntaron sobre las barreras, por qué la gente no usaba ultrasonido, las barreras más importantes fueron, la primera es
¿qué tan caros son los aparatos? Esa es la primera cosa. Y esto ha cambiado enormemente. El primer aparatito que yo compré hace ya varios años me costó $15,000, que para mí era, y salieron de la parte donde más duele, o sea, de mi bolsa. Los últimos aparatitos que se han comprado para la clínica cuestan $4,500 cada uno. O sea, estamos hablando de una diferencia de costos en 10 años enorme, enorme. Y tienen una capacidad, yo no tengo idea de dónde, ahorita estoy pensando, no sé dónde quedaron las máquinas viejas. Y ni me importa porque realmente son totalmente inútiles a estas alturas. En 10 años hemos avanzado muchísimo. Segundo, es una cosa que sí es bien claro, a muchos no les afecta de que no hay un pago extra por hacer punto de atención. Y esto sería como que ustedes cobraran tantos dólares más en su consulta porque van a ocupar el estetoscopio o porque van a ocupar un oftalmoscopio. Y hay que entender que esta es una herramienta más y realmente no te va a dar un gran beneficio económico, esto sí es bien claro. La otra cosa que tiene es la falta de tiempo para escanear. Si se entiende bien cómo funciona UPA, se entiende que esto no debería ser un retraso, son minutos los que te tardan. Y la falta de entrenamiento en el uso del ultrasonido fue el otro dato importante que evita que la gente entre en esto. Esto es un reto y es un reto para nosotros, para las asociaciones también es un reto, ¿verdad? Tenemos que promoverlo. El futuro y el futuro cercano está en una sigla, en inteligencia artificial. Esto es lo que tenemos ahorita. Esto es para si hay cardiólogos en la sala, aunque ustedes no lo crean, esta es una paraesternal eje largo. Yo no le veo cara de paraesternal eje largo, y esto es modificado con inteligencia artificial. Patrón, y vamos a ver que aquí sí parece eje largo, y aquí sí nos da suficiente para hacer un montonazo de mediciones. Bueno, otros dos, mediciones muy rápidas, modificadas con inteligencia artificial, que te permite reconocer patrones, y es una cava inferior, muchísimo más fácil de hacer. Solo como un ejemplo, un último ejemplo. Este es un estudio, 8 enfermeras sin ninguna experiencia anterior en ultrasonido. Se les da una clase de 1 hora para aprender a utilizar el aparato, y se hacen, cada una hace 30 escaneos para pacientes cardíacos, y luego 5 ecocardiogramas, 5 cardiólogos, ecocardiografistas expertos revisan las imágenes. Lo único que estamos hablando que las primeras son guiadas por inteligencia artificial, y estos son los datos. Ustedes van a ver que de las 240 estudios que se hicieron, 237 tenían un nivel de calidad suficiente para hacer mediciones de tamaño de ventrículo izquierdo, a 237 de fracción de eyección, a 222 de 240 de ventrículo derecho. Y estamos hablando de que inteligencia artificial nos va a permitir, y nos está permitiendo. O sea, esto es un estudio hecho con la inteligencia artificial de hoy. No sé qué vamos a ver con la inteligencia artificial dentro de 5 años. Pues eso es lo que traía, y agradecemos su atención.